Estimados participantes del primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, muy bienvenidos. Estamos aquí con el doctor Francisco Marmolejo. El doctor Marmolejo es un académico mexicano residente en Doha, Qatar, en donde se desempeña como asesor educativo de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad. Hasta comienzos del 2020 fue especialista principal de educación superior en el Banco Mundial para India y Asia del Sur, con base en Delhi, en este país precisamente. Del 2012 al 2018, fungió como coordinador global de educación superior desde la sede del Banco Mundial en Washington, D.C. Entre 1995 y 2012, fungió como director ejecutivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte y desde el 2006 como vicerrector asistente de programas del continente americano en la Universidad de Arizona. En esta institución fue también investigador afiliado en el Centro de Estudios de la Educación Superior y académico adjunto en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Ha sido, además, vicerrector académico y vicerrector de Administración y Finanzas en la Universidad de las Américas en México. El doctor Marmolejo ha querido unirse a esta celebración académica, este primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, y por eso le agradecemos infinitamente, doctor Marmolejo, que haya aceptado nuestra invitación. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Libardo. Es un verdadero placer poder compartir perspectivas en este primer congreso, que espero que sea el primero de muchos, internacional de pensamiento educativo. Yo tengo un grato recuerdo de mis interacciones con la Universidad La Salle en Colombia, en las múltiples ocasiones que he tenido la oportunidad de estar por allá y de conocer de la importante labor que la universidad realiza en el contexto de Colombia y, por supuesto, para el resto de América Latina. El tema del Congreso me parece de lo más relevante. Hablar de elementos que no necesariamente pudieran tener relación con la educación, pero que sí la tienen, tales como el asunto de la migración, la necesidad de la innovación educativa y, por supuesto, la urgente necesidad que tenemos en el mundo de sistematizar nuestras experiencias. Son, me parece, elementos convergentes que es necesario analizar y para lo cual agradezco muchísimo la invitación que me han formulado para poder compartir con ustedes algunas ideas. Voy, si me lo permiten, a utilizar la PowerPoint presentation. Déjenme ver si, no sé si vean ustedes la pantalla. ¿Sí aparece la pantalla ahí? Sí, señor, ya allí la estamos observando. Muy bien. Entonces, yo lo que hablaré en esta ocasión, Libardo y amigos del Congreso, es acerca de algunos elementos que hoy se observan en el mundo de la educación en un contexto de incertidumbre. ¿Y por qué en este precisamente complejo contexto en el que hoy vivimos tenemos que, diríamos, ver más allá de lo convencional? Tenemos que vincular temas, como ustedes lo están haciendo precisamente en el Congreso, que aparentemente no tienen gran cosa que ver con nuestra tradicional tarea educativa, pero que son tan importantes. Y obviamente, para poder hacer este análisis, tenemos que pensar un poco en el futuro. Y hay quienes, al hablar de futuro, suelen decir que, pues, la verdad es que es un ejercicio poco práctico, que no tiene gran sentido. El mismo Albert Einstein decía, ¿para qué nos preocupamos por el futuro si de todas maneras sucederá? Bueno, lo que sucede hoy en el mundo es que tal parece que el futuro no es algo que va a pasar, sino que es algo que ya nos alcanzó, es algo que se encuentra hoy precisamente en nuestro presente. Tal parece que de repente necesitáramos una especie de bola de cristal para poder entender qué es lo que se presenta frente a nosotros y de qué manera tendrá o no un impacto en el trabajo cotidiano que realizamos en nuestras instituciones educativas. Déjenme contarles que yo hace muchos años estaba leyendo una revista, yo era un adolescente, leyendo una revista de gran rigor científico, suelo bromear al respecto porque la revista se llamaba Selecciones. Y en esta revista había una sección que a mí me gustaba mucho, siendo adolescente,
que se llamaba Citas Citables. Y en la sección de citas citables, un día encontré una cita que a mí se me quedó grabada desde entonces. Y la cita decía: cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Y yo creo que hoy, en el mundo en que vivimos, en la circunstancia tan extraordinaria que estamos enfrentando hoy en el mundo con la pandemia, tal parece que no, diríamos, ese futuro nos asusta. Y nos asusta, por supuesto, por toda esta serie de señales contradictorias que hoy tenemos frente a nosotros en este mundo de gran complejidad. Valdría la pena pensar que antes de la pandemia ya teníamos una normalidad que de suyo era muy problemática. Era una normalidad que tenía muchos déficits acumulados. En cualquier dominio del trabajo que ustedes consideren, ahí la podrán ver. Por supuesto, en el tema educativo la vemos de manera muy evidente, pero la vemos en otros muchos aspectos de las sociedades en las que hoy vivimos. Y naturalmente que a nivel global, hoy una de las grandes interrogantes que tenemos es si pensar en la pospandemia es volver a esa normalidad que ya era problemática, o si de alguna manera no tenemos frente a nosotros una gran oportunidad de soñar con reinventar, de soñar con imaginarnos, de soñar con rediseñar un mundo que pueda ser diferente. ¿Y de qué manera la educación puede ser parte de ese detonador, parte de ese instrumento que necesitamos para esta reidealización de un mundo que esperaríamos que fuese mejor que el mundo que hoy tenemos? Así que en la educación, por supuesto, así como en otros elementos del trabajo de nuestras sociedades, hay que reconocer que antes de la crisis ya estábamos arrastrando una serie de problemas graves, problemas en la equidad en el acceso, problemas en la relevancia de lo que se aprende en las instituciones educativas, problemas en la gobernanza de nuestros complejos sistemas de educación en el mundo, problemas en la falta de innovación de las instituciones educativas que tienden a anquilosarse y, por supuesto, problemas en el financiamiento, en la internacionalización. Y ustedes pueden nombrar otros muchos temas que hoy son vigentes, que existían antes de la pandemia, que ya eran complicados antes de la pandemia y que, por supuesto, durante y después de la pandemia, lamentablemente, van a seguir siendo probablemente más críticos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la falta de oportunidades en el acceso a la educación. Y esto aplica a todos los niveles de la educación y se ve, por supuesto, mucho más agudo en el tema de la educación superior. Tal parece que el código postal sigue siendo el gran predictor de quiénes pueden tener o no acceso a una buena educación y quiénes pueden o no continuar en el proceso educativo hasta llegar a convertirse en profesionistas. Este es, por ejemplo, uno de los grandes temas en la educación que no hemos logrado resolver en el mundo y mucho menos en la región de América Latina. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica, que en los años recientes, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en nuestros países, en América Latina seguimos teniendo todavía una clara diferenciación en cuanto a quienes tienen acceso a la educación en función del percentil de ingresos familiar en el que se encuentran inscritos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque uno de los detonadores, por ejemplo, de la migración, tiene que ver precisamente con la falta de oportunidades en la educación. Al no haber oportunidades viables de un desarrollo integral de los individuos en los contextos locales, con justa razón, ellos buscan oportunidades en espacios en donde puede haber una mayor asequibilidad de servicios y, consecuentemente, una mayor oportunidad de tener una vida digna. Esto es algo que en un mundo crecientemente globalizado lo vemos, por supuesto, que de una manera más aguda. ¿Por qué es importante la educación? Precisamente porque la educación sabemos que es el gran detonador de movilidad intergeneracional, pero tal parece que en ocasiones la educación no ha logrado transitar del triángulo vicioso en el que opera hacia un triángulo virtuoso. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que en un sistema de educación, idealmente, lo que tenemos que tratar es lograr de que más personas tengan oportunidad, diríamos, equidad de oportunidades
en el acceso a la educación. Que no solamente pensemos que aquellos que llegan a la educación llegan por el mérito, como en muchas ocasiones sucede en nuestros sistemas educativos en muchas partes del mundo, y América Latina no es la excepción, sino que además estos déficits que están acumulados, estas deficiencias asociadas con el código postal, estas deficiencias acumuladas con los rezagos que tiene una persona frente a sí por el contexto socioeconómico en el que nació y en el que se ha desarrollado, puedan atenderse para que se equilibre precisamente el acceso con equidad a la educación. Otro de los grandes desafíos tiene que ver con la retención, cómo hacer que aquellos que llegan a nuestros sistemas educativos se queden, que no deserten, cómo hacer que aquello que van a aprender sea relevante, no nada más de calidad, sino que sea relevante precisamente en el contexto de la complejidad social en la que vivimos, y cómo hacer que aquellos que llegan al sistema educativo, como decía, lleguen, se queden y se vayan a tiempo. Y para todo ello necesitamos construir en nuestros sistemas de educación una verdadera cultura de la evidencia. De ahí la importancia de la sistematización de experiencias que ustedes estarán discutiendo en el Congreso, porque mientras no tengamos sistematizada la información de qué sirve y qué no sirve en los sistemas de educación, difícilmente podremos argumentar, podremos replicar experiencias y difícilmente podremos argumentar por qué es importante la educación. Y esto lo menciono porque en el contexto de la pospandemia no me cabe la menor duda que ante la limitada habilidad o capacidad de acceso a recursos financieros en todos los países, indudablemente que la educación va a tener que jugar contra otras prioridades en nuestras sociedades por la atención de recursos, especialmente las áreas de salud y las áreas de reactivación económica. Entonces, ¿cómo podemos argumentar que es importante la educación, que no debemos desinvertir en la educación si no tenemos la evidencia? Construir evidencia, de recolectar experiencias, de sistematizarlas, de vincular mejor la educación, no nada más a lo típico de la educación, sino a aquellos elementos externos, como en este caso la migración, y por supuesto, cómo hacerlo desde una perspectiva innovadora. Por eso me gusta mucho el tema del Congreso en el que ustedes están participando. Ahora, valdría la pena preguntarnos si en el mundo hicimos caso de las llamadas de alerta que ya teníamos antes de la pandemia. No me cabe la menor duda que el nuestro es un momento verdaderamente especial. Hoy vivimos en el mundo en un momento verdaderamente extraordinario. No había visto la humanidad una circunstancia como la que hoy tenemos desde principios del siglo XX. Yo en el caso personal tuve el privilegio de que mi abuela vivió en esos años, vivió la pandemia, vivió un mundo de gran angustia en donde no se contaba ni siquiera con una mínima cantidad del tipo de ventajas que hoy tenemos. Y si hoy tenemos, imagínense, una gran angustia con respecto a esta incertidumbre del mundo en el que vivimos, imagínense en la pandemia de principios del siglo XX, cómo harían ante simplemente no contando con gran cantidad de las cosas con las que hoy contamos. Y es este mundo, estas llamadas de alerta, que me parece que vale la pena dimensionarlas. El mundo antes de la pandemia ya ha estado viviendo un proceso de una aguda polarización política. También un proceso de una profunda inequidad entre algunos cuantos que tienen mucho y unos muchos que tienen muy poco. Un mundo también que se encuentra cansado por el exceso de uso que hemos hecho del mismo en el caso del medio ambiente. Y también un mundo en donde existe un alto escepticismo de nuestras sociedades con respecto a las mismas instituciones que esas sociedades han creado. Esta es una crisis de credibilidad que tiene el mundo con respecto a los políticos, con respecto a los gobernantes, con respecto a los empresarios, a las iglesias
y, por qué no decirlo también, con respecto a las instituciones educativas. Es en esta complejidad de ese mundo que hace algunos años no nos imaginábamos que estaríamos viviendo, que hoy precisamente se presenta esta circunstancia extraordinaria y que nos pone a temblar, nos pone a cuestionarnos en la educación hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, de qué manera tenemos que reinventar nuestros sistemas educativos. Las buenas noticias es que el escenario actual y el escenario esperado para los próximos años es verdaderamente una tierra fértil para una más y mejor educación. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque sabemos que cualquier transición que tenga el mundo en los próximos años requerirá de personas con una educación. La pregunta es, ¿qué educación? La pregunta es, ¿de qué manera podemos anticipar o minimizar el riesgo de todas estas cosas que están pasando alrededor nuestro, la transformación social, económica, política y tecnológica que tendrá el mundo, y de qué manera esto impactará la educación? Y esto es algo que tal parece que a mucha gente no le interesa mucho. Por eso es que a mí me gusta mucho que hayan ustedes convocado en la universidad a este congreso, porque es uno de estos espacios donde se vale la pena hacer un alto en el camino, reflexionar acerca de lo que viene y ver de qué manera nos podemos ajustar a esta nueva realidad. La pandemia ha sido un evento disruptivo, inesperado, que nadie podría anticipar, por más que digamos que así es. Y obviamente, para darles una idea de la magnitud, por ejemplo, en la educación superior estamos hablando de más de 200 millones de estudiantes que no van a las aulas universitarias, de estudiantes internacionales que han desaparecido del mapa en general y que los pocos que han podido continuar en sus países se enfrentan en ocasiones situaciones difíciles. Y también, por ejemplo, que a pesar de la transición a la virtualidad, todavía una gran cantidad de estudiantes en el mundo no están pudiendo continuar sus estudios, inclusive con los medios tecnológicos que suponemos que prácticamente todo el mundo tiene, pero que no es así. Entonces, la pandemia nos ha obligado en la educación a aplazar lo importante porque tenemos que atender lo urgente. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en el mundo y que impacta directamente la educación es precisamente la brecha digital. Y esto es algo que no podemos negar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso colombiano, si los estudiantes, por ejemplo, en este caso, del nivel previo a la universidad, se encuentran en un entorno en donde su escuela es de altos recursos, por lo tanto, los estudiantes provienen de entornos familiares de altos recursos, lo más probable es que una gran cantidad de ellos sí tengan acceso al Internet, sí tengan acceso a una computadora. Pero aquellos estudiantes de entornos económicos en desventaja, para ellos la oportunidad de una computadora resulta, por supuesto, que un desafío inalcanzable, diríamos. Y vean ustedes en contraste, por ejemplo, el caso de Dinamarca, en donde independientemente del entorno socioeconómico de los estudiantes, la mayoría de los estudiantes tienen acceso a una computadora en su casa. Entonces, esta diferencia en la brecha digital conectada a la educación, por supuesto que representa un desafío que no podemos ignorar. Y sobre todo por el hecho de que la penetración de Internet en el mundo es muy dispareja. En el caso de América del Norte, el 94% contra un 61% en el caso colombiano. Y más aún, en países como Níger y Somalia, en donde solamente el 10% de la población tiene acceso al Internet. ¿Creerán ustedes que en esos países habrá posibilidades de una continuidad educativa? Pues naturalmente que sería ilusorio pensar que así fuera. Así que en el caso colombiano, insisto, naturalmente que el desafío tiene que ver, entre otras cosas, con cómo brindar mayores oportunidades que permitan que se reduzca la brecha digital en el caso de los estudiantes. Y si esto lo analizáramos de la perspectiva de lo urbano-rural, veríamos la cifra todavía mucho más exacerbada. Y esto, por supuesto, que contribuye, entre otras cosas, al desencanto social, contribuye a la falta de oportunidades, contribuye, por supuesto, que también a la migración y contribuye a muchos otros factores que son limitantes importantes. Así que la educación en tiempos de pandemia no es una educación
de lo más democrática que diríamos, contra lo que nos pudiéramos imaginar. Y eso, por supuesto, que es algo que naturalmente tenemos que reconocer porque tenemos que atenderlo debidamente, como pueden ver ustedes en el caso de estos estudiantes en Bolivia, que están teniendo que acudir a un único lugar donde puedan tener cierto acceso al Internet para poder continuar. Así que estábamos, pregunto yo, preparados para esta transición en la parcialidad restringida de los entornos educativos. Yo diría que no. Yo diría que realmente en el mayor de los casos no estábamos debidamente preparados. Incluso los mismos profesores han tenido que reconvertirse rápidamente para convertirse en personajes multitarea, que tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo y que ahora, además de todo, tienen que aprender a ser expertos no nada más en su tema, sino también en pedagogías del aprendizaje, sistemas de información, entornos de aprendizaje, pensamiento crítico, incluso hasta técnicas de comunicaciones y publicación, etcétera, etcétera. Así que hemos aprendido rápidamente en el mundo que no estábamos preparados para esta crisis, que el entorno operativo de las instituciones educativas es frágil, que hemos aprendido que la transición a lo remoto no es tampoco la solución permanente, que se necesitan liderazgos diferentes en los entornos educativos a los liderazgos clásicos de los entornos, digamos, de los momentos de no crisis, que las deficiencias que ya teníamos hoy se exponen y se magnifican, y también hemos aprendido, y ahí es donde yo tengo esperanza, que se vale cuestionar varios de los supuestos tradicionales que teníamos con respecto a qué es la educación, a qué es la buena educación y a qué no es la buena educación. En el corto plazo hay desafíos. ¿Cómo minimizamos el déficit de aprendizaje que estamos ya teniendo por la transición a medios no presenciales? ¿Cómo minimizamos la inequidad que hoy existe por la brecha tecnológica? ¿Cómo hacemos que los estudiantes que sí logran continuar sus estudios se mantengan interesados? ¿Cómo medimos el aprendizaje cuando no tenemos frente a nosotros a los estudiantes como antes lo hacíamos? ¿Y cómo atenuamos las implicaciones financieras que tendrá la educación en el mundo por la contracción económica que ya se está sufriendo a nivel internacional? Estos son algunos de los desafíos alrededor de los cuales me parece que tenemos que tejer nuestras reflexiones. Vean, por ejemplo, el caso de la atención de los estudiantes. Este es un estudio que se hizo, por ejemplo, entre estudiantes universitarios en México, en donde solo 2 de cada 10 estudiantes manifestaban alguna sensación positiva con respecto a la enseñanza no presencial. La gran mayoría, el 80%, expresaba más bien sentimientos negativos. A este estudio que hizo SONTED, por ejemplo, preguntaba a los estudiantes qué hiciste durante el curso en línea, y ustedes pueden observar ahí que los estudiantes no necesariamente estaban interesados en la enseñanza de los profesores. Como dice sarcásticamente Koslin, la cátedra es una excelente manera de enseñar, pero una terrible manera de aprender. Y hemos pensado que trasladar la cátedra del salón de clases a la computadora era la solución del problema y realmente no lo es. Los docentes, por supuesto, que tienen desafíos importantes: cómo motivar a los estudiantes, cómo medir el aprendizaje, cómo atender limitaciones técnicas, cómo preparar materiales y, por supuesto, también son seres humanos, también sufren la depresión, el aislamiento, la ansiedad, etcétera. De hecho, un estudio que hizo el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale en Estados Unidos, con 5,000 maestros, les pidió qué era lo que ellos estaban experimentando, y ustedes pueden observar que la mayoría experimentaban sensaciones también negativas: ansiedad, miedo, preocupación, saturación, tristeza. Entonces, en la educación en línea, ya antes de la pandemia, había ciertos movimientos, había esfuerzos para transitar en la diseminación de información, había nuevas maneras que se empezaban a experimentar con respecto a la adquisición de competencias, y por supuesto que había vías alternas que ya se empezaban a explorar en cosas tan importantes como, por ejemplo, cómo definir trayectorias de formación.
Hoy, por ejemplo, hemos aprendido rápidamente por la pandemia varias cosas. Hemos aprendido, por ejemplo, que la enseñanza tradicional no puede ser de la lectura, de la cátedra, de los profesores, no puede ser de más de 20 minutos, que hay que utilizar aprendizajes que sean significativos, que hay que aplicar pedagogías del aprendizaje digitales, que hay que hacer cosas que los estudiantes les mantenga interesados, que hay que volver a lo básico del método socrático para que el aprendizaje sea significativo desde el punto de vista de provocar creación de conocimiento en los estudiantes, y que los profesores tienen que volver a las aulas en cierto sentido para aprender cosas nuevas que les permitan ayudar a mejorar en su proceso enseñanza-aprendizaje. Hemos aprendido también que hay que hacer que el aprendizaje sea más efectivo ahora, precisamente buscando de qué manera conectar elementos que aparentemente no tenían relación entre ellos. Así que, ¿qué posibles implicaciones todo este complejo contexto tiene en la educación? Bueno, por ejemplo, que no podemos pensar que al volver a la normalidad, entre comillas, de la pospandemia, simplemente estemos hablando de la posibilidad de tener cerradas nuestras escuelas o de tenerlas abiertas. Muchas universidades están experimentando métodos novedosos alternativos para regresar a cierta normalidad, de que van desde aquellas que han decidido concentrarse en un currículum nuevo, eliminando, por supuesto, otras cosas que tal vez no eran tan importantes, otras que han pensado en dividir el currículum, otras instituciones que han decidido crear burbujas de aprendizaje o transitar a una enseñanza tutorial o a una enseñanza modularizada. En fin, hay muchos escenarios que tenemos que explorar sobre cómo hacer nuestra educación relevante en un contexto tan extraño como el contexto de una pospandemia que ni siquiera ha llegado, que apenas la estamos soñando con la idea de que algún día va a haber una vacuna. Así que tal parece que en esa complejidad en la que estamos, el futuro ya no es algo que va a pasar, sino el futuro es algo que ya pasó, que ya está con nosotros, que ya nos alcanzó. Es una nueva normalidad, y es una nueva normalidad que hace 6 meses, 8 meses, jamás la hubiésemos podido imaginar. ¿Quién iba a pensar hace 8 meses que en Corea del Sur tendrían que llenar un estadio con fotografías de los espectadores? O que en una iglesia en Italia tendrían que llenarla con fotografías de los feligreses. O que en un lugar tan concurrido siempre como la Meca, por ejemplo, en Saudi Arabia, repentinamente se quedara completamente sola. O que en este restaurante en Tailandia, por ejemplo, tuviesen que poner barreras entre los comensales. O en este también, por ejemplo, en China. ¿O quién iba a pensar, por ejemplo, aquí en Qatar, donde yo vivo, que los restaurantes pondrían maniquíes para poder obligar al distanciamiento social en un lugar? O que las gentes no pudiesen verse sino solamente por detrás de las escaparates, o que incluso la señalética tendría que reconocer esta nueva realidad del distanciamiento social, o incluso que en una escuela, en las escuelas en China, pusieran estas barreras entre los estudiantes, o que en México se tuviese que volver a la enseñanza a través de la televisión, o que este niño en Colombia tuviese que ser muy creativo en crear una nueva máscara para precisamente protegerse del coronavirus, o que incluso las universidades, que solían ser estos espacios tan vivos, tan vibrantes, constantemente concurridos por los estudiantes con graduaciones masivas, repentinamente se quedaran solas y que inclusive tuviesen que hacerse graduaciones virtuales, incluso en algunos casos con el uso de robots. En fin, estas son algunas de las cosas que naturalmente han cambiado y que van a cambiar para siempre. Incluso la misma vida social en los espacios educativos, nos guste o no, por supuesto que habrá cambiado y cambiará para los próximos años. Entonces, en este escenario de incertidumbre y de ansiedad en el que hoy vivimos y que nos afecta a todos, en esta nueva realidad, la gran pregunta es,
¿cómo podemos reinventar nuestros sistemas de educación? Pensemos que vivimos en un mundo que será cada vez más interdependiente, pero que, como dice don Edgar Morin, la interdependencia no necesariamente es bonita o es positiva. También la interdependencia ha mostrado la falta de, diríamos, de solidaridad, el excesivo egoísmo, el ultranacionalismo de muchos de nuestros gobiernos y de muchos de nuestros países. Cómo en esta nueva normalidad de este mundo interdependiente pero desconfiado al mismo tiempo, en un mundo interdependiente, intercomunicado, pero al mismo tiempo con enfrentamientos entre lo nacional, lo tribal, diríamos, del mundo, la lucha entre lo global versus lo local. En este mundo que, nos guste o no, será cada vez más turbulento, también tenemos que reconocer que en este mundo esta interdependencia nos obligará a hacer cosas más en colaboración con otros, porque nos guste o no, a todos nos afecta que a algunos les vaya mal. En este mundo que al mismo tiempo también será muy fascinante. Piensen ustedes que habrá más cambios científicos en los próximos 50 años que en los últimos 400 años. Piensen ustedes que hoy este es el siglo de la biología y lo está demostrando precisamente las grandes urgencias de la pandemia. Este va a ser el siglo de la biología, va a ser el siglo del liderazgo de las computadoras, que nos guste o no, ahí están, y que de alguna manera nos obliga a repensar inclusive las cosas que tenemos que enseñar y las cosas que tienen que aprender los estudiantes. Ustedes se hubieran imaginado hace algunos años que hubiese una computadora capaz, por ejemplo, de crear un artículo científico sin la presencia o participación de los humanos. Pues bueno, hoy ya es una realidad. Es una realidad que tenemos que ver con nuevos lentes, que tenemos que ver desde una nueva perspectiva y para la cual tenemos que pensar que la educación se tiene que adaptar. Creo que es momento de cuestionar nuestros dogmas, nuestros supuestos acerca de la educación. Sabemos, por ejemplo, por qué aprenden los estudiantes. Aprenden por lo que les enseñamos, a pesar de lo que les enseñamos o independientemente de lo que les enseñamos. Y tenemos evidencia acerca de ello. ¿Qué tan obsoleta y pesada es la carga académica de nuestras instituciones educativas en todos los niveles? Los rankings serán tan importantes. Las instituciones educativas realmente son ciudadanas responsables del entorno en el que viven, se preocupan y se ocupan de aquellas cosas que pasan alrededor de ellas. ¿Para qué es la educación? ¿Para preparar para el empleo o para preparar para la vida? Es para formar entes pensantes y ciudadanos responsables o buenos trabajadores. Yo creo que este tipo de cuestionamientos hoy tenemos que hacérnoslos en la educación. Tenemos que reconocer que en ocasiones lo que les enseñamos a los estudiantes no necesariamente refleja la realidad del mundo al que van a ir, el mundo en el que van a trabajar. No sabemos si aprenden por nuestro currículum a pesar de ello o independientemente de ello. No sabemos si realmente lo único que estamos haciendo es que los estudiantes aprendan a memorizar, a recordar para pasar los exámenes, o si realmente están aprendiendo para aplicar, analizar, evaluar y crear, hablando del método socrático. No sabemos si el tipo de conocimiento que tenemos está enfocado mucho a la adquisición de información o inclusive a la asimilación de información, pero poco a la aplicación de ese conocimiento y a la adaptación de ese conocimiento a nuevas realidades. Y si no tenemos la evidencia de esto, si no sistematizamos las experiencias de aprendizaje que podemos tener en el salón de clases, difícilmente podremos mejorar nuestros sistemas de educación. No tenemos, si acaso, que integrar mejor nuestros sistemas educativos. Por ejemplo, en la educación superior, una cosa muy común es culpar a los niveles previos de la educación superior de qué tan mal preparados están los estudiantes. Aquí, por ejemplo, esta gráfica lo demuestra. En el caso mexicano, el 40% de los jóvenes de 15 años que están por ir a la universidad
saben leer, pero no entienden lo que leen, son analfabetas funcionales. Así que en la educación superior es muy fácil decir, bueno, la culpa es de la educación primaria y de la educación secundaria. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en esto de manera holística, de manera sistémica. ¿Cómo hacer para que nuestros sistemas sean más integrados y que realmente estemos de manera más eficiente provocando conocimientos pertinentes en los estudiantes? Esto implica además irnos más allá de los conocimientos fríos, formar más a los estudiantes en perspectivas humanistas, con más educación general, más hacia las actitudes que a las mismas aptitudes. Me atrevo a pensar que en el futuro, en este futuro incierto que tenemos frente a nosotros, ya no será tan relevante saber muy poquito o saber mucho de muy poquito, sino que será necesario, sobre todo, imbuir en los estudiantes la capacidad de ajustarse, la capacidad de adaptarse a realidades que nadie les puede anticipar cómo serán, pero que sí les pueden asegurar que serán diferentes a las realidades de la actualidad o del momento. Yo quiero pensar que los graduados que requerirá este nuevo contexto van a ser graduados que, por supuesto, tengan habilidades técnicas, que sean buenos en aquella disciplina para la que se formaron, pero más que eso, que aprendan a trabajar en equipo, que tengan capacidad de adaptación a contextos diferentes, incluso a entornos multiculturales diversos, que por supuesto entiendan lo que pasa en el mundo, pero que tengan un profundo sentido de responsabilidad con la comunidad en la que trabajan y viven, que hablen cuando menos un segundo idioma, que sepan utilizar las herramientas tecnológicas y de comunicación y sobre todo que hayan despertado la curiosidad de seguir aprendiendo por el resto de su vida, porque naturalmente que las cosas serán tan diferentes tan rápidamente que lo único que los va a permitir mantenerse vigentes es esta curiosidad, este interés de seguir estudiando por el resto de su vida. La necesidad de integrar nuestros sistemas educativos además implica que desde la educación superior, la educación media y la educación básica, de manera más integrada, busquemos cómo la generación de habilidades, de competencias de los estudiantes que serán tan importantes en el futuro, que son las de solución de problemas, persistencia, motivación, etcétera, de manera consciente veamos en qué etapa de desarrollo del estudiante es la ideal para que se adquieran y que trabajemos juntos en todo el sistema educativo para que esto se logre de manera más armónica. Así que, en resumen, me parece que este es un momento para que podamos en la educación lograr esta idea de lo global y de lo local, de la educación relevante en el contexto internacional, pero sobre todo centrada a la solución de los problemas de la comunidad. Como dice don Edgar Morin, la educación del futuro tiene que ser una educación que reconozca el hecho de que vivimos en un contexto de una humanidad común, que reconozca la diversidad cultural que es inherente a todo cuanto es humana. Es una educación que debe ser precisamente más centrada en la idea del ser humano como parte de un contexto general. Y esto implica formar sensiblemente a nuestros estudiantes con respecto a esas dinámicas que aparentemente nada tienen que ver con la educación, como es, por ejemplo, en este caso, el tema de migración que ustedes han seleccionado como parte de la temática de este congreso. En resumen, el nuestro es un momento único, es un momento en donde tal parece que los planetas se han alineado y que, insisto, tenemos que repensar nuestros paradigmas en la educación y sobre todo tenemos que responder la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? No esperar a que otros hagan cosas, sino qué es lo que yo puedo hacer de manera directa. Déjenme brincar esta parte porque ya no nos alcanza el tiempo y simplemente casi terminaría diciendo que por supuesto que las instituciones educativas pueden y deben cambiar. Y esto es algo que implica atrevernos a innovar, atrevernos a pensar y por supuesto actuar más allá de lo convencional. La paradoja de nuestros tiempos es que las instituciones de educación son el mejor laboratorio social de cambio,
pero también tienden a inhibir su propia capacidad de innovación. Por muchas razones, acreditación, prestigio, tradición, lo que ustedes gusten, pero la capacidad de innovar a veces la perdemos en nuestras instituciones educativas. Y ciertamente los gobiernos tienen que actuar, pero las instituciones de educación también deben cambiar y por supuesto que los educadores también. Entonces yo quisiera concluir simplemente preguntando si sus instituciones están simplemente reaccionando a esta nueva realidad, están haciendo nada ante esta nueva realidad, están copiando lo que otros hacen, o si realmente están de manera activa y proactiva convirtiéndose en elementos centrales de esta nueva realidad. Y esto, por supuesto, que marcará una gran diferencia de la manera como nuestras sociedades puedan adaptarse a este nuevo contexto. El arte de la ambigüedad es continuar haciendo lo mismo, pero esperando diferentes resultados. Yo esperaría que por el hecho de participar en este congreso, todos ustedes están inquietos con respecto a la necesidad de cómo hacer cosas diferentes para que precisamente podamos tener resultados diferentes y que no caigamos en la fácil tarea de simplemente culpar a otros de las cosas que son parte de nuestra problemática, porque al final de cuentas esto es algo que tenemos que resolver entre todos. ¿Qué implica esto? Implica cuestionarnos nuestro paradigma de la enseñanza. Implica pensar en un nuevo paradigma, en donde veamos a los estudiantes realmente como aquellos que están haciendo su propia aventura de aprendizaje, no que nosotros la estemos haciendo por ellos. En donde los profesores, más que dedicarse a transmitir información y a clasificar y a colocar a los estudiantes en orden de las calificaciones, que realmente se vean a sí mismos como facilitadores en el desarrollo de las propias competencias y talentos de los estudiantes. Tenemos que reconocer que en esta diferenciación entre lo que esperamos que hagan los estudiantes en la escuela y lo que el mundo les va a estar demandando, hay significativas diferencias y que entonces tenemos que tratar de alinear lo más que podamos estas diferencias para que la experiencia de aprendizaje de los estudiantes realmente sea relevante. Eso implica también, por supuesto, redefinir el papel mismo de los docentes, de verse más como formadores a facilitadores del desarrollo integral de los estudiantes, pensando no en que van a tener un buen empleo, pero sobre todo en que van a ser buenos y comprometidos ciudadanos. No olvidemos que hoy el mundo está viviendo el más grande experimento social que jamás pudiésemos haber imaginado. Y qué mejor oportunidad tenemos el día de hoy para atrevernos a estudiarlo, a ver qué sirve y qué no sirve en esta nueva realidad y buscar y soñar con que aquellas cosas que no sirven las hagamos de lado y que sí podamos de alguna manera cambiar cosas en la educación. Hay algunas áreas de oportunidad para la disrupción en la educación. Cómo hacer una articulación más inteligente entre los niveles de educación, cómo reconocer aprendizajes fuera del salón de clases, cómo ser realmente flexibles en nuestras instituciones, cómo utilizar la tecnología, cómo acercar la comunidad a nuestras escuelas, cómo invertir el aprendizaje para que los estudiantes sean los que controlan su propio sistema de aprendizaje, cómo lograr internacionalizar o darle una visión internacional a nuestra formación, incluso en actividades que hagamos adentro de nuestras propias instituciones. Termino simplemente soñando con ustedes que yo creo que podemos pensar en instituciones educativas que sean más flexibles, innovadoras, emprendedoras, que tengan menos miedo al cambio y que se atrevan a colaborar más, que ciertamente busquen lo internacional, pero que sobre todo estén más conectadas con las realidades de la comunidad en la que se encuentran insertas. No se les olvide el triángulo virtuoso al que yo me refería anteriormente. Podemos soñar en instituciones que realmente se concentren en esto. Y eso implica, por supuesto, que necesitamos un nuevo tipo de liderazgo en el salón de clases, en la institución y en los sistemas educativos. Se vale pensar que podamos ser esos nuevos líderes y yo soñaría con que muchos de los que están haciendo este congreso
estén pensando y viendo de qué manera pueden convertirse en esos personajes que necesitará esta nueva realidad. Y por supuesto que no hay fórmulas mágicas. Lo que puede ser que funcione en un caso puede ser que no sea precisamente la solución en otro caso. Lo que sí no está permitido es no hacer nada. Lo que sí no se vale es asumir que alguien hará los cambios y que nosotros solamente tendremos que estar esperando. Termino con dos citas. Una de Charles Darwin, que dijo hace muchos años, más de 100, que aquellos que sobrevivan serán los que tengan la capacidad de adaptarse mejor a las cambiantes condiciones de su entorno. Y la última cita es de Rubén Darío, nuestro poeta latinoamericano, que hace más de 100 años decía: no pensemos en el futuro ni en el pasado, pensemos en el presente, porque es lo único que tenemos y es realmente donde podemos cambiar. Yo siempre digo que el futuro no se extrapola, el futuro no se adivina, el futuro se construye. Paul Valéry, hace más de 100, poco menos de 100 años, dijo: lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Yo les agradezco muchísimo su paciencia, les deseo mucho éxito en el Congreso y espero que tenga resultados promisorios. Gracias. Ok, doctor Marmolejo, muchísimas gracias a usted por estos elementos que pone sobre la mesa, que nos traen a la memoria distintos tipos de recorrido a lo largo de lo que han sido los procesos y la historia de educación en los diferentes ámbitos, en los diferentes contextos que esta refiere, tanto en términos formales, ¿cierto?, como en lo que tiene que ver con la educación en el marco de las distintas cotidianidades en las que se agencian los procesos de desarrollo humano. Intentando, digamos, atravesar estas reflexiones que seguramente en gran medida compartimos con usted, quisiera también, a propósito, digamos, de los elementos, de esas categorías que hoy están constituyéndose como pretexto de estas reflexiones propuestas desde el Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, que agenciamos desde aquí, desde la Universidad de La Salle, 3 preguntas. Entonces, le propongo formular las 3 preguntas. Sí, bueno, adelante. ¿Cierto? Para que podamos ganar el tiempo. Entonces, la primera, claro, en relación pues con ese fenómeno tan complejo de las migraciones en plural, ¿cierto? Quisiera que en el marco de su experiencia, de sus recorridos, pudiera contarnos en su criterio cuál es el papel esencial que debe cumplir la educación en sus distintos niveles de formación, ¿cierto? En el contexto de contribuir con mejorar todas las implicaciones, ¿cierto?, que tienen los procesos de migración. Cómo los fenómenos educativos, los procesos educativos, los dispositivos educativos, los proyectos educacionales pueden constituirse en mediadores que contribuyan a mejorar las condiciones en que se producen esos procesos de migración, incluso las razones por las cuales las distintas poblaciones en todo el mundo migran. Esa sería la primera. La segunda, ya más relacionada, digamos, con esta otra categoría que atraviesa el sentido del Congreso, que es la categoría de innovación. Quisiera indagar con usted, y a propósito también de algunos elementos que planteó, cómo poner en diálogo la necesidad de reinventarse, que es una noción que usted ha utilizado insistentemente, cómo poner en diálogo esa necesidad de reinventarse con, digamos, unos procesos de innovación que sean significativos, pero sin perder de vista no solamente esto que ha dado por llamarse las brechas digitales, sino la multiplicidad de brechas que existen en el ámbito de la educación, ¿sí? Es decir, cómo articular esa necesidad de volver a inventarse en un contexto de innovar, de generar nuevas cosas, pero a propósito de esas grandes brechas que existen, que hoy se exacerba, ¿cierto?,
la evidencia sobre las brechas digitales, pero que no se limitan a estas. Y la tercera, más en el marco de esta necesidad que usted ha planteado y que nos parece se corresponde muy bien con las intencionalidades del Congreso en toda la sistematización de experiencias. Entonces, a propósito de esos procesos de sistematización de experiencias, digamos en su criterio, ¿qué es aquello que amerita ser sistematizado y para qué sistematizarlo en clave de los siguientes aspectos? Una interacción más significativa entre los seres humanos, entre los ciudadanos, ¿cierto? Entre los integrantes de una misma nación, pero también qué sistematizar para mejorar los vínculos, las relaciones entre las naciones y entre las culturas. Quizás se podría decir de otra manera, cómo aprovechar la multiplicidad de experiencias, organizarlas, sistematizarlas, leerlas rigurosamente, atravesarlas por un ejercicio hermenéutico profundo para que puedan desencadenar mejores procesos de interacción entre los individuos de una misma nación, entre las naciones y entre las culturas. Serían esas tres inquietudes, doctor Marmolejo. ¿Cómo no? Y bueno, aquí podríamos hablar muchísimo con respecto a estos tres elementos tan importantes. Simplemente de manera rápida reacciono a algunas de estas cosas. La primera, una realidad del mundo actual que le guste o no a algunos, es algo inevitable, es que las migraciones son y se intensificarán más por los próximos años, sobre todo por la manera tan dispareja como ha estado creciendo el mundo, como ha estado evolucionando el mundo. Pónganse a pensar, por ejemplo, en el contexto africano, hoy en día, diríamos, para los próximos 15 años, la mayor parte de la población, ya lo es el día de hoy, una abrumadora alta proporción de la población son jóvenes. Curiosamente, el 70% de ellos viviendo en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. Al mismo tiempo que su vecino, el contexto europeo, tendrá un significativo crecimiento en su tasa de envejecimiento. Entonces, esta es una realidad en este mundo disparejo, diríamos, en el que hoy hemos observado. Recientemente he estado trabajando también con comunidades de refugiados, en donde también hemos visto el desafío brutal que representa, por ejemplo, para un país como Líbano, en donde hoy el 20% de la población son refugiados, la mayor parte de Siria, pero también de otros países, para los cuales en donde también una gran cantidad de ellos son jóvenes y solamente, para darles una idea, el 1% de esos jóvenes tiene acceso a la educación superior. Entonces, tienen ustedes, digamos, por una parte tenemos la realidad de un mundo en donde las migraciones serán más intensas y más comunes, en donde por supuesto que habrá fuertes tensiones asociadas con ello por los contextos geopolíticos en los que se encuentran muchos de estos países, en donde hay, por una parte, una necesidad de atraer a comunidades migrantes, pero por otra parte también una gran resistencia a atraer estas comunidades migrantes. Lo viví muchos años cuando estuve trabajando en Arizona, en una comunidad fronteriza con México, en donde se experimenta el dolor de la transición de las personas que buscan migrar para una mejor vida y que están dispuestos incluso a perderla en la transición del desierto para poder llegar a este sueño de una vida mejor que no se le puede negar a nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer en los entornos educativos? Primero, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que trabajar para que los entornos educativos locales permitan que diríamos que la razón de la migración por razones económicas y por razones, por supuesto, de inserción social a través de la educación sean menores. Ese es un primer aspecto en donde tenemos que trabajar. Segundo, que por supuesto que tenemos que trabajar en una mayor concientización hacia las sociedades en las que estamos acerca de la tragedia de la migración como tal y acerca de las razones de la migración y acerca de las explicaciones y entendimientos de la migración
que al no entenderse bien provocan, por supuesto, situaciones de violencia y de intolerancia y que para ello, insisto, los sistemas educativos tienen que actuar. También implica un proceso de adaptación. Hay comunidades migrantes temporales que tienen dificultades para que sus niños y jóvenes puedan continuar sus procesos educativos, en muchas ocasiones por estas restricciones de regulaciones y de burocracias que hacen este trabajo muy difícil. O inclusive en otros casos, insisto, como en el caso de Líbano, en donde a pesar de ser tantos los refugiados en este caso, y que están en el país y que ya han estado en el país desde que eran niños, de aún así el gobierno sigue sin reconocer que son parte de su problema. Lo quieren ver inclusive como un problema más bien del otro país que los expulsó, más que del hecho de que ya se encuentran en el país y que no tienen otra alternativa más que tratar de lograr su adecuada inserción en el contexto local. Yo estoy seguro que en el caso colombiano, por los desplazados de guerra y ahora recientemente por las migraciones de otros países de la región, este es un motivo de tensión importante que se presenta en los contextos locales. Y qué mejor que la educación para contribuir a sensibilizar por una parte y por la otra a facilitar que los procesos de educación continúen entre las poblaciones que por la tragedia de la migración tienen que moverse de un lugar a otro. Hay esfuerzos, por supuesto, muy interesantes. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de ser parte del consejo de la organización World Education Services, que lo que busca es potenciar el trabajo de los migrantes mediante un proceso de reconocimiento de sus credenciales, independientemente de dónde hayan estudiado. O sea, el reconocer, diríamos, esas competencias que tienen los estudiantes o profesionales, ya personas que hayan concluido sus estudios, que se vieron forzados a migrar y que al estar ya en otro país no tienen posibilidades de trabajar en aquello que para lo que se formaron, y que entonces a través de esfuerzos como lo que hace WES, precisamente se logra que este tipo de integración se dé. Ahora, en el tema de innovación, bueno, hay mucho que se puede decir, por supuesto. Es necesario reinventarnos, ya lo decíamos. Por supuesto que hay que tener, digamos, la línea entre la disrupción y la innovación es una línea que también es tenue y que hay que ser cuidadosos precisamente porque no necesariamente todo lo que es innovador nos va a llevar a un mejor estadio. No todo lo que es disruptor nos va a llevar a un mejor estadio. Y esto es algo que, por supuesto, que tenemos que trabajarlo para evitar precisamente caer en circunstancias en donde, diríamos, hacemos un cambio de primer orden. Simplemente nos estamos moviendo y no estamos caminando a ninguna parte. Y por supuesto que naturalmente que es necesario sistematizar todas estas experiencias. Yo insistía anteriormente en el hecho de que en este curioso y extraordinario experimento social en el que hoy vive el mundo, hay mucho que tenemos que hacer en la educación precisamente para entender eso que está pasando, para sistematizarlo, para generar conocimiento, para generar mejores prácticas. Y créanmelo, si no lo hacemos en la educación, nadie más lo va a hacer. Si hay algún espacio en donde podemos precisamente sistematizar, podemos crear sistemas de información, podemos generar mecanismos que nos permitan conocer, que nos permitan entender evidencias y que nos permitan replicar esas experiencias, es precisamente en los espacios educativos. Si no lo hacemos ahí, difícilmente habrá otros espacios en donde esto se haga. Así que, en fin, mucho por hacer, mucho por discutir. Estoy seguro que estas discusiones del Congreso serán de gran interés para los participantes. He tenido la oportunidad de ver algún listado de las siguientes conferencias y, por supuesto, de las sesiones de trabajo, y estoy seguro que habrá una riqueza grande de información que se podrán compartir en este evento. Doctor Marmolejo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber establecido esta conversación con nosotros, por haber compartido su perspectiva acerca de todos estos aspectos que se han puesto sobre la mesa. En ese mismo agradecimiento queremos plantearle que esperamos podamos mantener esta conversación a lo largo del tiempo y que ojalá
las nuevas contingencias que nos ha deparado esta pandemia mundial, nos permita seguir encontrándonos en este y otro tipo de escenarios. En verdad, muchísimas gracias en nombre de la Universidad de La Salle y de la organización del primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Migración, Innovación Educativa y Sistematización de Experiencia. Muchísimas gracias y que tenga usted una feliz noche en Qatar. Muchas gracias. Un placer. Felicidades, que esté muy bien.